Estamos en el Apocalipsis capítulo 5. Aparecen dos imágenes muy importantes ahí. Una, aparece el libro o rollo. Ahorita les explico por qué. Y aparece otra imagen que se llama el cordero degollado, el cordero inmolado. Y vamos a ver qué significa esto en el libro del Apocalipsis. Entonces, primero, pues voy a hacer una lectura de estos versículos. Son 14 versículos. Y con eso, pues, a lo mejor la primera lectura no alcanzamos a entender de qué está hablando. Traten de imaginar lo que describe. Pero después vamos a explicar parte por parte, ¿ok? Capítulo 5 del Apocalipsis. Después vi en la derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, podía abrir el libro ni leerlo. Yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, mira, ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos a un cordero. Estaba de pie, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía cítaras y copas de oro llenas de incienso, y que son las oraciones de los santos. Y cantaron un cántico nuevo: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre adquiriste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de multitud de ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miriadas de miriadas y miles de miles, y decían con fuerte voz: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a toda criatura en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, que decían: al que está sentado sobre el trono y al cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esa es la visión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, este capítulo es continuación de la visión del trono de Dios, el capítulo 4. ¿Se acuerdan que había uno sentado ahí rodeado de luz? Y luego los 4 seres vivientes con apariencia de águila, de hombre, de león y de un toro. Y luego 24 ancianos alrededor con coronas de oro y vestiduras blancas. Entonces es como una entronización. Ahora, aparece en esa misma escena alrededor del trono la aparición de Jesús, pero si se fijan, no dice y apareció Jesús en medio o a un lado del trono, sino que lo pone como el cordero degollado. Ahorita les explico esa parte. Voy a ir versículo por versículo. En el primero, bueno, aquí hay otra cosa. Él es presentado como el legítimo gobernador de la tierra, quien ha dado su vida por la redención de los pecadores, pero también quien va a ejecutar el plan de Dios. Hay un libro, ese libro también tiene un significado, ahorita se los explico. Miren, aquí está una imagen, alguien se la inventó así,
Cuando uno dice había un libro, uno actualmente lo pensamos de esta forma, escrito por dentro y por fuera. Bueno, pues aquí puedes poner, pero en realidad cuando se refiere a un libro es un rollo, así más o menos, que era la forma en que antes del invento de la imprenta, los papiros, los pergaminos se enrollaban. Es más, en las sinagogas judías todavía leen la Biblia de esa manera, son unos rollos grandotes, tienen un palito que sirve de eje para que se vaya enredando en uno y se va desenredando del otro, y luego lo regresan. Ese sería el libro. La escena nos recuerda otra que encontramos en Ezequiel. Ahorita leemos esa parte. Dice que en la mano derecha del que estaba sentado, no describe cómo es, simplemente lo describe como luz. El que está sentado ahí es Dios. Es Dios. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El número 7, recuerden, va a aparecer mucho en el Apocalipsis. 7 significa perfección, completez. Entonces, se trata del programa divino para establecer el reino de Dios en este mundo. ¿Qué tiene ese libro? El plan de Dios. El plan de Dios. Ese es lo que se va a develar, se va a dar a conocer en cuanto se vayan abriendo esos sellos. Porque enseguida de este capítulo viene el rompimiento de cada uno de los sellos. La primera pregunta que hacen: vi un ángel poderoso que anunciaba con potente voz: ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Un ángel poderoso, un ángel fuerte, es el que lanza pues la invitación. ¿Quién es digno, Señor, de abrir, tomar el libro, romper los sellos? Esta fortaleza o esa capacidad no tiene tanto que ver con con la fuerza. Ya el mismo ángel podría haberlo hecho, porque lo describe como un ángel fuerte, un ángel poderoso, pero ni siquiera él es digno. Bajo esta imagen del libro sellado hay que ver la imposibilidad que se encuentra naturalmente de nuestra parte para entender los planes de Dios. O sea, ¿quién puede entender, quién puede conocer los planes de Dios? Me ubico un poquito también. ¿Quiénes estaban leyendo por primera vez este libro, este mensaje de Juan? Los cristianos de unas comunidades del primer siglo de nuestra era, primer siglo del cristianismo, que estaban pasando por muchas dificultades. Es más, se preguntaban también, si Jesús vino, anunció que el reino de Dios estaba por llegar, ¿por qué no ha llegado? Si hay anuncios también de que Él va a venir y nos va a llevar, ¿por qué no ha venido por nosotros? ¿Cómo se establece el reino de Dios? ¿Quién puede conocer los planes de Dios? Y ese es el reto, dice: ¿quién es digno, Señor, de abrir el libro y romper los sellos? Voy a leer rápidamente esta cita de Ezequiel 2, 9, 10, porque hace una referencia allí. En Ezequiel 2, 9 al 10 dice esto. Dice: cuando miré, vi una mano que se extendía hacia mí y en ella había un rollo escrito. Lo desenrolló ante mí y estaba escrito por dentro y por fuera. Lo escrito en él eran lamentaciones, gemidos y ayes. Ya es una referencia también del libro que tiene esa forma. Ezequiel 2:9. Y luego, si siguiéramos esa lectura, a Ezequiel le dice: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y luego ve a hablar a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y él me hizo comer el rollo, diciendo: hijo de hombre, come y que se llene tu vientre y tus entrañas con ese rollo que te doy. Yo lo comí y en mi boca fue dulce como la miel, pero después pues también se convirtió en amargo, porque no era sencillo también de llevar a cabo. Entonces, ¿qué hay escrito ahí? Podemos entenderlo como ese programa divino, ese programa de Dios para establecer el reino de Dios en este mundo. Está sellado, no lo pueden leer. Tiene que ver con esta imposibilidad nuestra, lo vuelvo a repetir, que desde nuestra humanidad no podemos entender los planes de Dios, aunque a veces queremos hacerlo.
Aunque a veces queremos nosotros que Dios se someta a nuestra voluntad. Y le reclamamos y le decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como si nosotros supiéramos el antes, el ahora y el después de las cosas cuando somos seres limitados. Entonces, pero una pregunta, por ejemplo, supuestamente que ya se han abierto varios sellos de ese rollo, pero en sí, ¿qué sí ha dicho? ¿No se sabe? pues aquí está, es lo que estamos leyendo. Pero sí se está explicando lo que significa cada... Ahorita vamos a ir con, esta es la parte del capítulo 6. Ajá. Estamos en el 5 y apenas estamos tratando de entender qué es ese, cómo es el libro que de parte de Dios dice que está en su mano derecha, y el ángel dice, ¿quién es digno, Señor, de abrir, tomar el libro y abrir sus sellos? Y dice que preguntaron y no había nadie, hasta que viene lo siguiente. Ahorita vamos a ver lo de los sellos. Hasta que aquí está el ángel fuerte. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y romper o desatar los sellos? Lo que se buscaba era alguien poderoso. Ya el ángel ya era fuerte, sino alguien digno. No fuerza física, sino, ahí podríamos decir, integridad moral, podríamos decirlo así. Alguien que tenga la dignidad, la capacidad de acercarse a ese mundo divino, a esa dimensión divina y desatarlo. Después dice, de buscar en todas las regiones, dice, en lo alto, en lo bajo y por debajo de la tierra, parece que nadie, ni ángeles ni hombres pueden entender los planes de Dios. O sea, leer el libro, tomarlo, abrirlo, conocer los planes de Dios plenamente, no. Ni la ciencia, podríamos decir, ni tampoco los mejores deseos de los hombres pueden conducir este mundo al establecimiento del reino de Dios. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que las cosas fueran perfectas, que las cosas funcionaran de acuerdo a nuestra idea. Porque lo que para mí puede ser perfecto, para otra persona o para la naturaleza misma no lo es. No es perfecto. Y si se fijan en la relación hombre y naturaleza, nosotros buscamos controlar, ahora ya se trata de controlar incluso el clima, la lluvia, que llueva, que no llueva, que no sé, transformar. Pero cuando hacemos eso después vienen consecuencias graves. Por ejemplo, la tecnología nos ha permitido muchísimas cosas, pero también nos ha causado mucho daño. Por ejemplo, en esta ciudad, yo tengo aquí 10 años. Cuando recién que llegué, había muchos árboles, más árboles de los que se ven ahora. Sí hay parques, pero cada vez son zonas más. Aquí mismo en este jardín había muchos árboles. Se murieron porque se secaron, les cayó una plaga y lo que sea. Pero si se fijan a lo largo de las carreteras, lo que antes eran zonas arboladas, ahora son tiendas, son centros comerciales, son planchas de cemento. Y lo que hemos notado, pues que cada vez hace más calor. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, que aquí en esta avenida nuestra, que estaba toda asfaltada, en como 4 carriles y uno en medio, ¿se acuerdan? Bueno, ahora pusieron un camelloncito al menos con pasto y algunos arbolitos. Dije, bueno, ahí ya, por lo menos. Pero según nuestros planes, vivir así es perfecto. Pero los planes de Dios, entonces, ¿quién es digno? ¿Quién entiende ese libro, ese plan de Dios? El ser humano, dice que ni los ángeles. Entonces tiene que buscar a alguien que sea digno, que entienda y que sea capaz de llevar a cabo ese proyecto. Y podemos sacar muchos ejemplos. Yo pienso en eso, en la tecnología, en los lugares que tratamos. No es que sí vamos a vivir más a gusto. Es más, entre nosotros mismos. Lo que yo considero que a lo mejor es muy bueno, para alguien más no. Es más, hasta por ejemplo el ventilador. Yo siento así fresquito. Ay, qué rico, ¿ah? Sí. Pero a lo mejor a alguien le molesta porque siente frío o porque estornuda o por lo que sea. Y entonces dice uno, pues en esas cosas pequeñas somos capaces de... Y a veces uno lo pone a su manera. Yo veo las cosas así.
pero se imagina la opinión de cada uno de nosotros. Somos completamente diferentes. ¿Quién entiende los planes de Dios? Estamos lejos de eso. Por eso esta frase, ni la ciencia ni los mejores deseos de los hombres pueden conducir este mundo al establecimiento pleno del reino de Dios, de la forma en que Dios le gustaría que fuera este mundo. Es más, nosotros decimos, ¿qué plan tendrá Dios? ¿Cómo tanto yo creo, le damos más trabajo del que ya hizo de la creación en tratar de que las cosas se ajusten, que las cosas vayan por donde, conforme a su voluntad, como decimos? Dice aquí que Juan lloraba mucho, le daba tristeza. Yo había puesto las letras más grandes, pero se pusieron chiquitas. Le preocupaba, no era quedarse sin saber lo que había escrito en el libro acerca de los acontecimientos futuros. O sea, no es de la profecía, así como el interés, el morbo, ¿no? Decir que hay allí, sino el hecho de que los planes de Dios permanecieran sin cumplirse. A Juan le frustra eso. Y yo creo que era también el sentimiento de muchos cristianos. ¿Por qué seguimos teniendo tantas guerras, hambres, violencia, asesinatos? ¿Por qué seguimos teniendo eso? Algo, por ejemplo, que uno puede preguntarse y que puede entristecernos mucho, pues es relacionado con ¿por qué la violencia? ¿Por qué, por ejemplo, abandonar a los bebés o tantos que ha habido aquí en la ciudad? ¿Por qué no respetar la vida o darlo a alguien que sí lo pueda cuidar? ¿Por qué tirarlos a la basura? Uno se pregunta estas cosas. Y eso dice, no es tanto lo que le entristece, lo que lo hace llorar, no es tanto que no haya quien pueda abrir el libro para saber qué dice, sino quien pueda ayudar a que se cumplan esas promesas. Eso implicaba que en esta tierra seguiría bajo la maldición del pecado, sufriendo desgracias, consecuencias por los siglos de los siglos. Decía, necesitamos conocer ese libro, que alguien nos lo explique, nos lo comparta, para que las cosas puedan ser diferentes a como lo están ahora. Insisto, piensen otra vez que esos cristianos estaban pasándola mal y estaban en un momento tal vez de prueba, de desilusión, de decir, pues nosotros esperábamos que Dios resolviera todo esto y no ha resuelto nada. ¿Cuándo va a ser eso? En el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces ya aparecen 2 figuras ahí, miren, está bonito, ¿no? Me gustó esa, el cordero y el león. Se trata del león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿A quién se refiere? Como vamos a ver en diferentes descripciones sacadas de las profecías del Antiguo Testamento, porque este libro saca, como les leí el libro como Ezequiel, hace referencias al Antiguo Testamento. El título León de la tribu de Judá proviene de la bendición que Jacob dio a la tribu de Judá en Génesis 49, 8, 10. Génesis, voy a leerlo rápido. 49 es el primer libro, así las ubican. 8 al 10. Dice, a ver si le atiné. A ti, Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano agarrará por el cuello a tus enemigos y ante ti se inclinarán los hijos de tu madre. Judá, eres un cachorro de león, siempre vuelves con una presa, hijo mío. Se agacha, se recuesta como un león o como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus piernas hasta que venga aquel a quien le pertenece, al que obedecerán los pueblos. Ese es el león de la tribu de Judá. Y ese hace referencia también a la dinastía, por eso habla de la raíz de David, a la dinastía del rey David. Y tu reinado por los siglos de los siglos. Un hijo tuyo, es la promesa que le hacen, será rey de la tribu de Judá. Entonces, es una referencia también a Jesús. Con esta figura de poder, de realeza, de autoridad. El león significa eso. Cuando ahí está el canto, es el león de la tribu de Judá. Jesús venció los poderes y nos liberó. Él es la antorcha de victoria. Entonces significa poder, autoridad,
fuerza, dominio. Esa es la imagen, y en esa bendición que le da Jacob a Judá, que va a ser el que va a dominar sobre sus hermanos, pues viene ahí toda la tradición bíblica orientada a los reyes. Y Jesús es de la familia de David. Es una referencia a Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Sí me explico con esto? Bueno, entonces ya le dijo que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese león es, ¿quién ha vencido? Jesús. Ahora, ¿cómo venció? ¿A qué lucha se refiere? ¿Cuándo peleó este león? En el Antiguo Testamento no solo anunciaba de qué tribu vendría el Mesías, sino también de qué familia. El Mesías sería descendiente del rey David. ¿Y quién era descendiente del rey David? Jesús. De acuerdo a la genealogía en Mateo 1:1, ahí vemos, de tal nació tal y de tal nació tal, y de José nació, esposo de María, nació Jesús, que era el Mesías de la tribu de Judá. Entonces, Él es el que es digno. Ahora, ¿cómo venció? Aunque resulta paradójico, Cristo venció muriendo en una cruz. Uno dice, la cruz es derrota, la cruz es humillación, pero aquí significa que Él venció. Esto desafía nuestra forma de hacer las cosas. A diferencia de nosotros, Él no eligió el camino del poder y la gloria, sino de la humillación y el sacrificio. De este modo venció. San Pablo en Filipenses 2, 6, 11, lo expresa de esta manera. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su condición de Dios. Se anonadó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros, haciéndose hermano nuestro, se hizo siervo y se sometió a la muerte, y una muerte de cruz. O sea, de estar acá arriba, se puso hasta lo más bajo. Pero por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí se fijan la lucha que hizo Jesús? De estar acá hasta lo más bajo, hasta lo más humillante, y de ahí hasta arriba. Porque demostró que el diablo había engañado a la humanidad cuando le hizo creer que Dios no los amaba. Ese fue el engaño. Uno en el Génesis, cuando leemos esa escena del fruto prohibido, uno dice, ay, se comieron la manzana, y no es la manzana en sí. Y además ni dice que es una manzana, dice el fruto. Dice un fruto, no se dice manzana, solo que sí lo pintaron y se imaginaron que era una manzana, pero no dice manzana, dice fruto. Cuando se comieron eso, no. ¿Saben cuál fue el pecado cuando le dijeron? ¿Qué les dijo? No, que no comiéramos de eso porque nos podemos morir. Dice, no se van a morir. El engaño fue este. Dice, lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Si ustedes comen de eso, serán como dioses. Era como Dios les tiene envidia. Esa fue la tentación del diablo. Y el hombre se la creyó. Por eso es el adversario, el que engaña. El mentiroso. Y no es tanto que te haga daño de esa forma, sino que te induce a que en tus propias decisiones tropiece. Hacerte creer que Dios no te ama. Cuando Dios te creó, te formó, te dio un hermoso lugar para vivir, te dio todo lo que necesitabas. Pero hacerte creer que no te ama para que tú te alejes de Él. Entonces, si Jesús lo hacía, puede haber una prueba mayor del amor de Dios hacia la humanidad que entregar a su propio Hijo. Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, uno puede decir, pero si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no interviene y pone en su lugar tú aquí, tú acá y tú allá, y quita lo malo y acaba con toda y ya somos felices? Así nos creó, así nos hizo, así empezó. Pero nosotros cambiamos esos planes
Y tal vez no tal vez, y su deseo es que lleguemos a que colaboremos para que las cosas estén como que las cosas estén en orden, plenas, de respeto, de paz, de lo que Él quería para nosotros, lo que Él quiere. Y estoy seguro que todos los días, parte de su actuar y obrar en el mundo, es corregir lo que nosotros descomponemos, arreglar lo que nosotros echamos a perder. Esa es la lucha. De esa forma vence, de esa forma nos demostró cuánto nos amaba. Hasta mismo Jesús dice, ¿acaso mi Padre no podría mandar una legión de ángeles para que me libere de esta hora y me libere de ustedes? Pero no, les voy a demostrar que mi amor es auténtico y que soy capaz de pasar por esto porque los quiero, por amor a ustedes. Porque también uno podría decir, pues qué fácil, pues tú eres Dios. Pues qué fácil, pues tú la tienes. Y no te dolió. Y no te dolió, y no sufriste, y no estás sintiendo lo que yo sentí. Pues estás diciendo, sí sentí hasta más de lo que tú sientes. Y esa es la victoria. Y por eso viene bueno, aquí esta imagen también me gustó mucho. Si se fijan, se combina el león de la tribu de Judá, se combina el símbolo de la cruz y el cordero inmolado. Muchos corderitos de estos eran los que se llevaban como ofrendas al templo en Jerusalén. Para su sangre derramada, con esa se mojaba así como agua bendita, como lo hacemos con el agua bendita, y eso te purificaba de tus pecados. ¿Se acuerdan la Pascua en Egipto? Le dijeron que inmolara un cordero y que marcara las puertas de sus casas con la sangre, para que ahí no llegara la plaga, el exterminio, ni el mal. Entonces ese cordero tiene es decir, el que muere en lugar tuyo. Cuando iban a sacrificar a Isaac, a Abraham, también ¿qué le dice? No lo toques, allá está un cordero, él va a morir en lugar tuyo. Entonces, si nosotros merecemos morir por nuestras malas obras, por seres humanos, por lo que sea que hagamos, ¿quién dijo, yo voy a morir en lugar tuyo? Jesús. Entonces, esa imagen del cordero es muy, muy fuerte. Voy a terminar con porque continuará. Apenas llevo 6 versículos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es una imagen también, esa es una aproximación, ¿no? Es así como para tener un poquito de imagen. Se trata de una referencia a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado. Está Juan, está Pedro, está Isaías, que hacen referencias al siervo de Dios, al Cordero de Dios, al que muere en lugar tuyo, como en las ofrendas que se presentaban en el templo. Esta mención del Cordero se repite 30 veces en el libro del Apocalipsis. Cuando una cosa se repite mucho es porque quiere crear un impacto, quiere que te grabes bien qué es la fuerza de esa imagen. Y la forma más usual que el autor tiene para referirse al Señor Jesús es esta: Jesús es el Cordero de Dios. Antes en las misas es lo que decimos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz. 3 veces lo decimos. Voy rápido a esto y con eso termino, después vamos a continuar. Tiene 7 cuernos, 7 ojos. Ok, el 7 otra vez, número perfecto, número de plenitud. El cuerno en la Biblia tiene el significado de poder, de autoridad. Y así van a aparecer, incluso en las bestias aparecen cuernos, que significan los reinos, que significan los reyes, etc. Entonces tiene todo el poder, toda la autoridad. Los ojos, es alguien que tiene 7 ojos que ve todo. Lo de antes, lo de ahora, lo del futuro. Sabe lo que está sucediendo. Eso es lo que significa esto. Está de pie, está inmolado, un cordero inmolado. Tiene las señales, tal vez a veces los corderos se les corta la garganta para desangrarlos. Aquí pusieron una manchita, pero así. Y está de pie, ahí se lo hubieran puesto de pie. Y está de pie, quiere decir está vivo. Tiene las señales de la muerte, pero está vivo. Como Jesús cuando aparece resucitado, tiene las señales de los clavos, de la herida en el costado, pero está resucitado. Entonces esta imagen del cordero pues representa a Jesús.
de muchas formas. De ahí sale el Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Entonces, Jesús es el León de Judá, pero es también el Cordero de Dios, el que ha entregado la vida por ti y por mí. Vamos a dejarle ahí, vamos en 6 versículos, pero son signos, pues es lo que tenemos que ir como repasando, viendo, echando la memoria al Antiguo Testamento para entender el mensaje, la fuerza del mensaje que está dando, a quién está presentando, de quién dependemos, quién va a abrir ese libro. Pues es Jesús. Jesús es el que nos va a dar a conocer los planes de Dios, es el que nos va a decir por dónde y es en quien podemos confiar. ¿Ok? Esta historia continuará. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Primero Dios.